Tengo 85 años y tras 60 de matrimonio, entendí algo que siempre estuvo ahí. Me llamo Ricardo y durante años creí haber sido un buen esposo. A esta edad, uno mira su vida como una historia completa. Pasamos años preocupados por el mañana, el trabajo y los problemas que parecían urgentes. Pero con el tiempo, las cosas que antes eran invisibles empiezan a volverse claras ante nuestros ojos. Conocí a Teresa a los 25 años. Tenía una forma de escuchar tan profunda, como si cada una de mis palabras le importara de verdad. Entonces pensé que era solo amabilidad. Hoy sé que esa escucha era su mayor virtud, una que tardé décadas en valorar por completo. Nos casamos jóvenes. No teníamos mucho dinero, pero sí teníamos una confianza sencilla en el futuro. Vivíamos en un pequeño apartamento con muebles que habíamos conseguido poco a poco. Algunas cosas eran usadas, otras eran regalos de familiares, pero para nosotros todo parecía suficiente. Las noches eran largas porque hablábamos mucho. Hablábamos de cómo imaginábamos nuestra vida, de los hijos que queríamos tener, de los lugares que soñábamos visitar algún día. Recuerdo que Teresa siempre tenía historias para contar. Historias pequeñas sobre su familia, sobre su infancia, sobre las cosas que veía durante el día. Yo escuchaba con atención porque todo era nuevo para nosotros. En esos primeros años parecía que siempre había tiempo para conversar. Después nacieron nuestros hijos, y con ellos llegaron las responsabilidades que cambian la forma en que uno vive cada día. El dinero empezó a ser una preocupación constante. Yo trabajaba muchas horas, a veces más de las que realmente quería, pero pensaba que eso era lo correcto. Mi padre había sido así, y los hombres de su generación también. Trabajar duro era la forma en que uno demostraba amor por su familia. Salía de casa temprano por la mañana y muchas veces regresaba cuando el sol ya se había puesto. Teresa se ocupaba de la casa y de los niños con una paciencia que ahora admiro mucho más que antes. Cuando yo llegaba por la noche, encontraba la mesa lista o la cocina aún con el olor de la cena reciente. Ella siempre preguntaba cómo había sido mi día. Yo respondía con pocas palabras, no porque quisiera ser frío, sino porque el cansancio me hacía pensar que el silencio era descanso. Creía que con solo estar allí, sentado a la mesa con mi familia, ya estaba cumpliendo con mi parte. Con el tiempo nuestras conversaciones se hicieron más cortas. No fue algo que sucediera de repente. Fue algo tan lento que ninguno de los dos lo notó al principio. Simplemente la vida se volvió ocupada. Y cuando la vida se vuelve ocupada, las conversaciones profundas son lo primero que desaparece. Nuestros hijos crecieron rodeados de rutinas. Escuela por la mañana, tareas por la tarde, cenas familiares cuando era posible. Yo estaba presente en muchas de esas escenas, pero ahora que lo pienso con calma, también estaba ausente al mismo tiempo. Mi mente estaba llena de preocupaciones sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre el futuro. Teresa seguía hablando, pero yo escuchaba menos de lo que creía. A veces ella comenzaba a contarme algo sobre su día mientras yo miraba el periódico o pensaba en algún problema del trabajo. Respondía con un sí o un entiendo, creyendo que eso era suficiente. Nunca imaginé que esos pequeños momentos eran más importantes de lo que parecían. Los años pasaron con una velocidad que solo se entiende cuando uno mira hacia atrás. Nuestros hijos crecieron, terminaron sus estudios, comenzaron a construir sus propias vidas. La casa que antes estaba llena de ruido poco a poco se volvió más silenciosa. Recuerdo claramente el día en que el último de nuestros hijos se fue de casa. Teresa y yo nos quedamos en la puerta viendo cómo el coche se alejaba por la calle. Fue un momento extraño, porque sentí orgullo por el camino que había tomado nuestra familia, pero también una sensación de vacío que no supe explicar. Esa noche la casa estaba demasiado tranquila. Nos sentamos en la mesa del comedor, los dos solos, con 2 tazas de café frente a nosotros. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que habíamos estado así, sin niños corriendo por el pasillo o voces llamándonos desde otra habitación. Pensé que aquel silencio era una señal de tranquilidad. Pensé que después de tantos años de trabajo y responsabilidades, finalmente habíamos llegado a una etapa más calma de la vida.
pero con el paso del tiempo empecé a notar algo que no sabía cómo interpretar. Teresa hablaba menos que antes. No parecía enfadada ni triste. Simplemente estaba más callada. Yo asumí que era algo natural, que con los años las personas se vuelven más reservadas. La verdad es que nunca le pregunté por qué. Pasaron más años. Seguimos viviendo nuestra vida con la misma rutina tranquila. Caminábamos juntos algunas tardes, visitábamos a nuestros hijos de vez en cuando, celebrábamos cumpleaños y reuniones familiares. Y sin embargo había algo que seguía cambiando lentamente, algo que yo todavía no comprendía. Una tarde de invierno estábamos ordenando un viejo armario donde guardábamos recuerdos. Teresa sacó una caja llena de fotografías antiguas. Nos sentamos en el sofá y empezamos a mirarlas una por una. Había fotos de nuestros hijos cuando eran pequeños, fotos de vacaciones, fotos de celebraciones familiares que ya casi habíamos olvidado. Cada fotografía parecía abrir una pequeña ventana hacia otra época. En un momento Teresa encontró una foto muy vieja. Era de los primeros años de nuestro matrimonio. Estábamos en una playa, sentados en la arena, riendo de algo que ninguno de los dos recordaba ya. Ella se quedó mirando esa foto durante un rato largo. Le pregunté qué estaba pensando. Entonces dijo algo muy simple, algo que en ese momento parecía una observación sin importancia. Dijo que en aquella época hablábamos mucho más. No lo dijo con reproche ni con tristeza. Lo dijo con una serenidad que solo tienen las personas que ya han aceptado las cosas como son. Pero esas palabras se quedaron conmigo durante mucho tiempo. Esa noche no pude dormir bien. Empecé a recordar muchos momentos de nuestra vida juntos. Pequeñas escenas que antes parecían normales. Teresa hablándome mientras yo pensaba en otra cosa. Teresa esperando una respuesta más larga mientras yo respondía con pocas palabras. Empecé a entender algo que nunca había considerado. Durante 60 años creí que amar significaba trabajar duro, proteger a la familia, asegurar estabilidad. Pensé que esas cosas eran suficientes. Pero el amor también vive en algo mucho más sencillo. Vive en la atención que damos a la otra persona. Vive en las conversaciones que decidimos no apresurar. Vive en esos momentos pequeños en los que dejamos a un lado nuestras preocupaciones para escuchar realmente. Teresa nunca me pidió grandes sacrificios. Nunca me exigió gestos extraordinarios. Lo único que siempre hizo fue abrir la puerta a la conversación. Y muchas veces yo la cerré sin darme cuenta. Hoy, a los 85 años, nuestra vida es tranquila. Caminamos más despacio. Hablamos más despacio también. Curiosamente, ahora tenemos más conversaciones que en muchos de aquellos años cuando éramos jóvenes. A veces nos sentamos junto a la ventana por la tarde y hablamos durante horas. Hablamos de recuerdos, de historias antiguas, de cosas que nunca nos habíamos contado antes. Y en esos momentos pienso en todos los años en los que también pudimos haber hablado así. No digo esto con amargura. La vida no se puede vivir mirando constantemente hacia atrás. Pero sí hay una lección que llegó tarde para mí. El error que cometí todos los días no fue algo grande ni dramático. Fue algo pequeño, repetido miles de veces. Creer que estar presente era lo mismo que estar realmente con alguien. Hoy entiendo que las relaciones no se rompen de golpe. Se transforman lentamente en los espacios donde dejamos de escucharnos. Si todavía tienes a alguien en tu vida que se sienta a tu lado en la mesa, que te pregunta cómo fue tu día, que intenta iniciar una conversación sencilla, no des por hecho que siempre habrá tiempo para responder después. Porque los años pasan más rápido de lo que imaginamos. Y un día uno despierta con 85 años y finalmente entiende algo que estuvo frente a sus ojos durante toda la vida. Las personas que amamos no necesitan que resolvamos todo por ellas. A veces solo necesitan que nos quedemos un momento más y escuchemos de verdad.